Sí, o sea, que vayamos a ver seguro así, pero que no esté confirmado, yo creo, de Last of Us Remake. God of War Ragnarok. Yo estoy casi seguro que lo vamos a ver. O sea, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que vamos a ver God of War Ragnarok y que nos van a poner fecha, que va a salir este año, que va a salir en octubre. Mi apuesta, mira, emote de Geoff, porque hoy lo vais a necesitar, ¿eh? Hoy vais a necesitar el emote de Geoff. Hoy Geoff va a sacar el guantelete y va a hacer God of War, The Last of Us, Silk Song, ese no. Va a ser guay el evento de hoy, de verdad. Yo creo que sí. Yo creo que el evento de hoy va a estar guay. Yo creo que va a estar guay. ¿Qué sentido? Charla por encima. ¡Hostia, que es el drama! ¡Hostia! 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 Se viene. Se viene. The Last of Us. Se viene. Se viene. Se ha filtrado, por eso está diciendo así un día. Uf. Está amazado el Dragman, ¿eh? Se ha puesto menudo bíceps. Fíjate el bíceps que tiene el Dragman, ¿eh? Antes no estaba tan fuerte. Como hagan un launching now, ¿te imaginas que sale ahora el remake de The Last of Us? No, es imposible, imposible. Tiene que hacer campaña de marketing. Me acabo de tirar un triple, pero... A ver, a ver esto, a ver la fecha. Esto es The Last of Us 1 Remake, o sea, obvio. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects. Es que me voy a hacer una paja ahora con el Last of Us 1. Soy muy fan de Last of Us 1, de mis juegos favoritos de la historia. No hace falta un remake, pero... Está nervioso, Geoff, ¿eh? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as el multi, van a hablar del multi. Ojo. Van a hablar del multi también. Really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And over Está buena. 2 years, ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you an update of where we're at. Teaser del multi, bueno, me sirve. Mira, me sirve, me sirve. A ver. Yeah, so we have a concept art that we want to show. Concept art. Dibujitos, no, de verdad. Gente dibujando, no. Is that this game is big. It's as big as any of our single player games that we've done. Dicen que es un juego tan grande como sus juegos single player. ¿Tiene historia? Nuevos personajes dentro del universo de The Last of Us, pero, o sea, esto me interesa, pero es multiplayer, tío. It's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. El año que viene nos contan más. Esto le queda hasta el 24. O sea, me genera curiosidad, o sea, narrativa de Naughty Dog con un juego multijugador. Pues interesante. Y ahora se viene. Por favor, me lo compro ya. ¡Uy! La serie, ¿le van a poner fecha? Seguimiento de Last of Us, esto es increíble ahora. Igual les da tiempo a meter God of War después de esto, ¿eh? Pretty incredible. The stuff I'm getting back when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is está súper desincronizado el audio, tío. It's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually, their last day of filming is tomorrow. So acaban de grabar mañana en la serie. Venga, pon fechita para la serie, hombre. Está muy cerca, dice la serie, más cerca de lo que podemos pensar. Pero no da fecha, tío. Pero con la serie se dice que salen un mes antes y salen, ¿sabes? No hace falta. O sea, en cuanto digan que sale, sale rápido. Mira, 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 mira. Pero ponme la pantalla completa, cabrón, para verla bien. Ahí, ahí. No me convence Eli de todo, pero bueno, o sea, quitando apariencia, confío en los dos actores para que actúen bien. Para que hagan una buena interpretación, confío.
Se acaba mañana el rodaje, a finales de año la tenemos. Yo creo que a principios del año que viene. Va a salir con el remake. Cuando salga el remake sale la serie. Entonces, cuando nos den la fecha del remake sabemos la serie. O sea, 100%, esto es 100%. El juego sale en la misma semana que se estrena la serie. 100%. O sea que no sé si se ha filtrado la fecha, pero ya la sabéis vosotros igual. Yo no la sé, no la digáis en el chat. Super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. Ah, se llama el remake y cae hambre. Next year, that's coming as well, right? Serious? Next year. You'll hear about it very soon. Uf, no he confirmado next year, right. Es que se viene este año. HBO, very, very exciting. Sí, este año. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them out. Okay, come on out. El Troy, ojo. What's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So, when Craig and I started working on the show... Si viene el remake, están haciéndolo como que nadie sabe, ¿no? Que si viene el remake, ya lo sabemos, hombre, se me traiga. And we're such fans of, like, the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles. Salen en la serie, dicen. Man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good. On the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think salen en la serie estos dos. Me parece un toque muy bonito, muy bueno. No salen como Joel y Ellie, pero salen en otro papel. Como except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it. Yo no hubiese revelado esto. Hubiese en plan, imagínate que sale la serie y los ves de repente y dices, hostia, estoy. Hubiese sido como una sorpresa, una grata sorpresa ver la serie, ¿sabes? No sé por qué lo han dicho ahora realmente, no lo hubiese dicho yo. Lo hubiese mantenido sorpresa. No sé, no lo hubiese dicho. No lo hubiese dicho, tío, ¿para qué lo han dicho? Me han robado la sorpresa cuando lo hubiese yo, tío. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are... Man. Pedro. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. Demasiada charla, tic-tac, God of War, no queda tiempo, 13 minutos, tic-tac, por favor, yo, como no saque el God of War. Como acaben con esto, es muy malo el evento como acaben con esto, No me sirve de Last of Us Remake, no te salva el evento, ni de coña además. Un referito a tomar por culo. Que es de Last of Us 1 y yo estoy a tope, pero... Y está súper desincronizado el audio, tío, me está dando toque. Y están choqueando, está siendo como muy rara esta entrevista. No está siendo nada fluido. Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like súper desincronizado audio, tío. Geoff controla la producción, tío. Está hablando del remake ahora. Version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's PS5 y PC. Sale en PC. Y esto se filtró hace nada, antes de que empezase el evento. The Last of Us Remake 1, de los mejores juegos de la putísima historia. Remakeado, Naughty Dog. Capturado en Play 5. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. Esa escena. It's got everything to do with that. Me sé de memoria este juego. Pero no veo un cambio gráfico muy grande respecto a... Es que no hace falta un remake de este juego, pero bueno. El 2 de septiembre de 2022, ahí sale la serie. 2 de septiembre de 2022. Lo que se filtró era cierto todo. Qué juegazo, qué jugazo, qué jugazo, qué jugazo, qué jugazo. De verdad, solo me alegro de este remake por una cosa. Si hay alguien que no ha jugado The Last of Us el original, podría jugar el original ahora, pero este remake te da un motivo para jugarlo a día de hoy. Tenéis que jugarlo, es demasiado bueno este juego, tío. El DLC también incluido, buenísimo también. Es buenísimo The Last of Us, de verdad, tenéis que jugarlo.
Tiene un poquito de spoiler este trailer, ¿eh? Yo no sé si lo vería si no lo he jugado. Pero es que se ve muy parecido al de Play 4, tío. Al remaster de Play 4. No veo mucha diferencia gráfica. Septiembre. También en desarrollo para PC, seguramente salga más tarde. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Me gusta el arte detrás. Performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. A ver, and then the animators hay diferencia, es obvio. Pero, ¿es necesario? ¿Era necesario? Yo creo que no, vaya, pero bueno. ¿Me lo voy a fumar como un cabrón? Sí, porque es de mis juegos favoritos de la historia. Es que es increíble este juego, es muy bueno, es una obra maestra, irrepetible. Y voy a jugar todas sus versiones, pero ¿hace falta? No. No. Desde luego no. ¿Voy a pagar 80 pavos por esto de lanzamiento? Sí. Sí. Soy muy fan de esto, tío. Es muy bueno. 4K 60. Because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Espero que esto no sea el anuncio tocho del final, yo creo. O sea, es que puede ser el anuncio. Me vuelvo loco si es el anuncio final, Pero que, es que me he hecho espuma por la boca. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back, because you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play God of War, por favor, te lo pido, God of War. O Kojima, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. It's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on like Uncharted 4, Last of Us 2, we applied to this. Dejad de hablar ya, que sois gente muy importante en la industria y os quiero mucho a los tres. Lleváis 20 minutos hablando. Es que me sabe mal decirle a esta gente que se calle, porque esta gente es muy importante en la industria. Pero están arreglando mucho, tío. Games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. You do have a new La pregunta si está haciendo algo nuevo y no ha dicho nada. Me cago en la puta. We'll save it for another Summer Game Fest. Me cago en la puta. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Lo ha intentado, hay que aplaudirle, lo ha intentado. Ha intentado sacarlo un poquito. Se viene el último anuncio del evento probablemente. Si no ha sido este, que lo dudo. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix. ¿Qué cojones tiene este tío? Los tiene cuadrados, el hijo puta. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream los tiene cuadrados. SummerGameFest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. No tiene vergüenza. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring que te den por culo, veo. El año que viene no lo veo. Lo veré igual. Spoilers. Han acabado con una charla el evento. O sea, somos conscientes de que han acabado el evento con una charla sobre un juego que es un refrito de un juego de hace 15 años. O sea, ¿somos conscientes de esto? Que a tope con The Last of Us 1. Que, escúchame, a topísimo con The Last of Us 1. ¿Qué coño es esto? Para. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. What? Ah, esto es el Day of the Devs. Lo siento, Tim Schafer, te quiero mucho, pero yo estoy rota ahora mismo.
Han acabado con una charla. Han acabado con una charla. O sea, no han acabado con un tráiler. No han acabado con... Han acabado con una charla en la que no decían absolutamente nada relevante. Han acabado el... que se supone que no es, pero se supone que debería ser el evento más grande de los videojuegos del año, o del verano al menos, lo han acabado con una charla sobre un refrito que lo hacen por la serie para sacar más dinero, que no tiene nada que aportar realmente, que me lo voy a comprar porque es de Last of Us, pero no tiene nada que aportar este remake. Han acabado con The Last of Us Remake, se ha filtrado antes de empezar. Holy shit. Emote de Geoff, porque hoy lo vais a necesitar, Hoy vais a necesitar el emote de Geoff. Hoy Geoff va a sacar el guantelete y va a hacer God of War, The Last of Us, Silk Song, ese no. Va a ser guay el evento de hoy, de verdad. Yo creo que sí. Yo creo que el evento de hoy va a estar guay.